Bueno, como les digo, esta va a ser la primera parte de la clase y la segunda parte voy a comenzar a pasar algo sobre excavación, propiamente tal. ¿Ya se ve ahí la presentación? ¿Sí? Sí, profesor, sí se ve. Ok. Ya, este software se llama Tips. Como le he dicho en en otras ocasiones, eh, acá hay por lo menos con este tema de mecánica de roca, hay una página web que pueden consultar y es como de consulta, que tiene harto eh, material, software y sobre todo también archivos que permite, digamos, conocer más en profundidad algunas cosas. Se las recomiendo si es que tienen alguna duda o simplemente si quieren aprender, que se metan a Rock Science, ¿ya? Estos software, este uno de los software que tiene Rock Science, tiene otros más y la verdad que son bien útiles. Por ejemplo, para rotura hay uno que ve el criterio de Moore Coulomb y Hook and Brown. Hay otro software más que, que les pueden servir y artículos también. Harto artículo que resume muy bien la teoría y que cita las fuentes que menciona. Sí, como calidad de material es muy bueno, ¿ya? Porque no, no siempre los autores citan su fuente, ¿ya? Es una cosa muy importante, no sé si en otras ocasiones se lo he mencionado, pero en el mundo académico o científico es muy importante citar la fuente, ¿ya? Por ejemplo, hay ciencias básicas que probablemente no tengan una citación de fuente. No sé, pues, si ustedes están calculando, no sé, pues, una hipotenusa con el teorema de Pitágoras, probablemente no vayan a citar a Pitágoras. Pero en todas estas ciencias que van avanzando, eh, lo más recomendable y bueno, cuando ustedes estén haciendo la memoria, es que citen su fuente, citen siempre su fuente, citen de dónde salió, por ejemplo, no sé, pues si ustedes van a ocupar RQD igual a 115 menos 3,3 J sub B, eso está correcto, digamos, y todos sabemos que está correcto, pero citen quién fue el que planteó, digamos, esa relación. Eso es una cosa importante cuando están haciendo no, por lo general no se le da la suficiente importancia, los alumnos no le dan la suficiente importancia a ese tema, porque ustedes están replicando un cálculo de algo que está validado científicamente y tienen que citar, ¿ya? Importante de la cita, es muy... ya, entonces este software es DIPS. Eh, bueno, eh, lo que habíamos dicho, que se va a obtener información acerca de sondaje, ¿cierto? Es una caja de sondaje, un, un paredón, digamos, eh, o de diversas fuentes, ya algo volumétrico, esto habíamos hablado. Eh, y DIPS es un programa bueno, tiene un análisis interactivo de las orientaciones de las familias de discontinuidades, ¿ya? Eh, igual permite poner datos geológicos, ¿ya? Y hace un poco una estadística de los datos geológicos que uno podría introducirle, digo, ¿ya? Permite la representación de datos estructurales, por eso les decía yo la red Schmidt. Este software trabaja
con representación de datos en una red, digamos, estereográfica, que es esta red de Schmidt. Eh, Les decía yo que bueno, hay dos redes que son posibles, que es la de Schmidt, que es como directa, digamos, y la de Wolf, que es de iguales áreas. Pero normalmente vamos a trabajar con la red de Schmidt. eh, y tiene una lógica como la que vimos la semana pasada, nada más que es automatizado mediante el software. Bueno, la información puede recolectarse, digamos, en terreno, ventanas de mapeo, sondaje, línea de detalle y un gran etcétera. O sea, la información que uno recolecta en terreno puede salir de diversas fuentes, ¿ya? Y todo se pasa al software, ¿ya? Bueno, esto es más o menos lo que les decía la clase pasada. Esto que se ve acá es una red de Schmidt donde simplemente se muestran los planos como en como en la representación estereográfica, ¿cierto? Acá se muestran los polos, ya se ve que hay una concentración de polos ahí al medio. Eh, y acá, este es como la gracia de Dips, que tiene una componente más gráfica, que es que, digamos, lo azul no hay nada, y progresivamente hasta el rojo hay más. Entonces, claro, lo que es más o menos quizás difícil verlo acá, que hay una concentración de polo. Acá es un poco más fácil, y acá ya queda claro. O sea, Dips de alguna vez hace más fácil ver esa concentración de polo en esta red, ¿ya? Permite analizar y visualizar datos estructurales, ¿ya? Y lo otro que tiene, la gracia que tiene, es que permite hacer estos histogramas, digamos, eh, que, bueno, son gráficos de tendencia central, ¿cierto? O sea, permite tomar una variable y hacer un gráfico, ¿ya? Bueno, como ejemplo, vamos a ver un archivo que es pit.dip. Eh, Se tiene alrededor de 300 mediciones en una ventana de mapeo que se hizo los taludes del pit. Eh, entonces se van a determinar los patrones estructurales principales, ¿ya? Y las características de los sistemas estructurales, ¿ya? Una pregunta media, eh, digamos, media en el aire, pero es concreta. Eh, bueno, acá tenemos el archivo, acá tenemos la orientación, eh, el espaciamiento, ya la persistencia, la forma que hablábamos de que eso pueden ser plana, ondulosa, discontinua, el tipo que son juntas, planos de falla, ¿ya? O sea, puede ser una junta o puede ser una falla, ¿cierto? Lo que le he dicho que cuando uno está en una familia de discontinuidades puede ser una falla también, no necesariamente tiene que ser una junta. En plan, ya. Bueno, ahí los geólogos son más creativos en ese sentido, eh, tienen más, eh, tienen más de dónde, digamos, sacar. La superficie de esa junta, digamos, si es que es rugosa, muy rugosa, suave, pulida, que más o menos lo que se ve en las tablas cuando determinamos la calidad de la roca, ¿cierto? Em, bueno, eh, la, la información es esa, pues, la orientación, el espaciamiento, la persistencia, la forma, el tipo y la rugosidad, ¿ya? Eh, bueno, para iniciar DIPS, eh, abrimos este archivo, ¿cierto? Eh,
Y bueno, lo cargamos. Si tenemos como eso en algún archivo, lo cargamos. Si no, lo podemos escribir, pero no sería eh, muy práctico, ¿cierto? Eh, bueno, la orientación, no sé si les he dicho, pero no solo existe el rumbo y el manteo, digamos. También existen otras formas. Por ejemplo, aquí aparecen cuatro formas. El Deep y el Deep Direction, eh, Strike Deep eh, y el Trend Plunge. Bueno, la idea siempre es dar dos vectores que indiquen cuál es el plano, ¿ya? A veces, eh, a veces es más fácil dar el rumbo y el manteo y a veces son más fáciles otras cosas. Entonces, ahí hay que ponerse de acuerdo, digamos, en qué notación estamos. O sea, si vamos, por ejemplo, a dar el rumbo o vamos a dar el diptir del manteo en vez del rumbo, ¿ya? Eh, bueno, acá el tipo de dato, eh, esta palabra, borehole en inglés, borehole significa sondaje, ¿ya? Eh, planar, bueno, este es una cuestión que tiene dos valores, ¿ya? Y lineal es una línea nomás, ¿ya? O sea, este es como con un dato que ha definido, este con dos datos y este con tres datos, ¿ya? Eh, bueno, eso es como el seteo del programa. Ah, acá, lo que les decía, hay una red estereográfica que se llama. Entonces tenemos iguales ángulos, igual área, ¿ya? Eh, con área, el de área iguales normalmente no lo ocupamos mucho y ocupamos el de ángulos iguales, que es la red de Schmidt, o sea, de tipo Schmidt. El hemisferio, eh, también existe la posibilidad de ocupar el hemisferio superior, pero normalmente, para efectos de nosotros, digamos, ocupamos el hemisferio inferior. Eso es como lo normal, o sea, igual ángulo y hemisferio inferior sería como el seteo normal eh, de esta opción en particular. Recuerden que cuando le hablé de la red de Schmidt, siempre hablamos del hemisferio inferior proyectado en el círculo, digamos, eh, mediano de la esfera, o sea, en el centro de ese círculo máximo, uno siempre veía hacia abajo, o sea, el plano siempre se pensaba que ese plano estaba cortando el hemisferio inferior de la esfera, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una presentación de trazado de polos. Bueno, aquí es tan simple como poner pole plot. Tenemos estos polos y lo que hace es, bueno, lo que les decía yo acá, pues, o sea, grafica los polos, ¿ya? No tira esa imagen, sino que tira esa, ¿ya? ¿Recuerdan los polos de un plano que significaba? ¿Os vais recordando? Que no hay tantas preguntas para la tarea. ¿Recuerdan la definición de un polo? ¿Alguien? ¿Alguien lo recuerda? Vania, ¿te acuerdas tú lo que era un polo?
¿Alguien recuerda lo que era un polo? Son los extremos los extremos de rotación de, del globo. ¿Cómo? Son los extremos de rotación del globo, donde en las partes donde el eje, por así decirlo, donde rota la Tierra. No, lo vimos la clase pasada. El polo es la normal al plano que estamos hablando, proyectado en el centro del círculo. O sea, ese polo representa en el fondo un plano. A ese punto que está ahí representa una normal de un plano, en una esfera. ¿Ya? Ojo ahí que cambia, claro, hablando de los polos de la Tierra. Pero el polo tiene que ver con un polo ¿ya? Eh, bueno, y cada polo, como les digo, representa un plano, o sea, en el fondo está representando dos datos que son el rumbo y el manteo, o el deep direction y el manteo. O sea, no sé si aquí, bueno, aquí no sé si vale la pena explicarlo, pero la notación del deep y el deep dir eh, es también usada. Hay como un desfase nomás de 90 grados, porque el rumbo y el manteo marca el rumbo, digamos, lo que habíamos visto, y el manteo, que es ortogonal a él, y que vive, digamos, en la dirección en la dirección del manteo. Bueno, y el y deep dir, o sea, cuando uno habla de deep dir, es como la línea del manteo, pero proyectado como en lo horizontal. Entonces hay como una cosa ahí geométrica de que eh, hay 90 grados de diferencia entre ambos. Es otra representación, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente lo que se mantiene así es que para representar un plano se necesitan se necesita un dato digamos, normalmente como de hacia dónde corre el plano, y lo otro es cuánto mantea, o sea, es como fijar primero su posición horizontal, digamos, por decirlo así, y después fijar su rotación con respecto a la horizontal. ¿Ya? Es algo geométrico que la verdad se puede ver dependiendo de los datos que a uno le lleguen. Eh, bueno, aquí te da un poco de información también el software. Desigual área, hemisferio inferior, 303 polos y 303 entradas. Ya hay 303 planos que están representados aquí. ¿Ya? Bueno, también existe la posibilidad, porque acá están todos, digamos, que son los 303 datos representados en esta red, pero existe la posibilidad también de ponerle simbología, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá tenemos la otra columna que tenía que ver con tipo y que es junta, plano de cizaña y plano de falla, que son el tipo de datos, digamos, que tiene esto. Y uno puede poner un marcador y diferenciar estos datos. ¿Ya? O sea, aquí uno tiene junta, plano de cizaña y plano de falla, eh, con distintos, ¿ya? Entonces, también ayuda porque, por ejemplo, plano de falla, el que está en verde, me parece que no hay ninguno que se escape de este sector, ¿ya? Recuerden, sí, y eso hay que acordarse, que estos datos, si bien acá
están representados como que pareciera que están medidos en el mismo lugar, pero están medidos en distintos lugares del rasgo que estábamos hablando, ¿cierto? O sea, en este lugar se va y se toman distintos datos en distintos lugares, entonces este es un análisis, digamos, aceptando que va a haber algo, alguna persistencia, digamos, en la orientación de los datos, ¿ya? Pero estos datos no están ubicados, digamos, en el mismo lugar, ¿ya? Ojo ahí con ese tema, o sea, nosotros estamos en el fondo buscando y simplificando la cosa para que, por ejemplo, una junta, por ejemplo, que sea norte-sur y manteo 30 grados al este, sea así, la misma, digamos, independiente de dónde la estamos moviendo. O sea, esto no tiene datos de la traslación que estamos efectuando, ¿ya? Solamente se representa el plano como sin ubicación, digamos, ¿ya? Y esa información como que la tratamos de meter en el espaciamiento. O sea, que tan persistente eh, es eso, pero en el eje, digamos, que corta todos los planos, ¿ya? Bueno, el scatter plot existe en otro software, en otras cosas. Eh, Permite tener una mejor visión de la distribución numérica en las mediciones, porque, digamos, elimina los que están muy cercanos. O sea, esos datos que son un poco erráticos, como que lo representa mejor, ¿ya? Un diagrama más, ya como que aquí a veces la concentración de datos no permite ver bien y el scatterplot logra que eso se mejore, digamos, gráficamente, ¿ya? Igual sirve. Bueno, y este es como la gracia, como le decía yo, de DIPS, eh, que es el contour plot. Este gráfico que uno obtiene con DIPS, con este tema del contour plot, se ve mucho mejor. O sea, por ejemplo, entre ver eso y ver eso, yo prefiero ver eso. O sea, a esto, bueno, el software de manera interna, digamos, le da un peso a cada dato y logra como de esto, que es discreto, hacer un continuo, ¿ya? Eh, bueno, esta es la principal cosa que se ocupa para uno ver gráficamente esto. Eh, ¿Qué más decir? Como les digo, le asigna como una especie de peso a cada dato, y es una distribución de Fisher en este caso, y que logra hacer como un dibujo que tiene una cierta continuidad en el espacio, ¿ya? Acá da eh, ciertos porcentajes, ¿ya? Se asume, y esto es una regla de Deo que se la voy a dar nomás, que mayor a un 6% hay una concentración de polo, o sea, eh, en este porcentaje, digamos, nunca los porcentajes, es decir, una población de datos que está suficientemente concentrada en un lado, que es mayor al 6% típicamente, ya se puede considerar que podría ser una familia de juntas. Por ejemplo, como les digo acá, también tenemos algo, ¿ya? Pero no está tan medido, no es eh, no es tan persistente con respecto, digamos, a los otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos sí algo que podría ser una familia, pero está del orden del 2 al 3% de, de concentración. Entonces, típicamente tomamos más estos, que son, no sé, pues, del orden del 7%,
antes que esto, ¿ya? Eso hay que hacerlo, digamos, porque, por ejemplo, aquí ya tenemos 3 familias definidas y esta familia es simplemente menos persistente, ¿ya? Probablemente si estas familias no existieran, esta ganaría peso relativo y sería otra, pero esta es más persistente, por ejemplo, que esa, ¿ya? Em, bueno, el diagrama de contornos ponderados, este es una ponderación de Terzaghi que pondera, digamos, acá tenemos un scanline, que es por donde nosotros tiramos esta línea, ¿cierto? Para poder medir. Y Terzaghi da una corrección que corresponde en ángulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, este scanline no está perfectamente alineada con los demás datos, no hay una alineación perfecta, digamos. Entonces, esta corrección de Terzaghi hace ese tema de que uno le da el skyline que tomó y de alguna manera pondera mejor los datos, ¿ya? Porque lo que pasa es que, por ejemplo, esta línea que está aquí eh, mm, está menos representada, digamos, que otra, pero no por eso es menos persistente. O sea, por ejemplo, acá vamos a tener, en este scanline vamos a tener solamente dos cortes con esta línea, ¿cierto? Y vamos a tener muchos cortes con esta, pero son igual de persistentes. Entonces, eso es lo que un poco trata de hacer esta corrección de Terzaghi, de darle un peso a ese tema. Busca darle una mayor importancia, digamos, a esas líneas que de alguna forma son casi solidarias al rumbo que estamos tomando. ¿Ya? Es una corrección donde tenemos que, por supuesto, darle el skyline que estamos tomando. ¿Ya? Eh, bueno, el diagrama de contorno, bueno, aquí dice, se utiliza en favor de las continuidades que son paralelas. Lo que le decía yo, si son muy solidarias vamos a tener pocos cortes, a pesar de que sean igual de persistentes que otras. Eh, para utilizar esta opción en el software se ingresa a través línea de detalle, ventana y mapeo de sondaje. ¿Ya? Y ahí esta línea representa esa línea que estamos hablando de tercera. Entonces pasamos de esto, digamos, a esto corregido. ¿Ya? Si se ve, por ejemplo, en un principio este era el más persistente de todos, pero con la corrección de Terzaghi se le quitó peso y quedaron. O sea, acá no era muy bien ponderado, y acá con la corrección de Terzaghi llegamos a la conclusión de que era más, era, pesaba más de lo que realmente teníamos con los datos no corregidos, ¿ya? Y bueno, cuando uno le da a un lado tiene que quitarle al otro. Por ejemplo, que si bien antes tenía mayor ponderación, ahora tiene una ponderación menor, ¿ya? Esa es la idea. Eso es lo que hace, como le digo yo, la corrección de Terzaghi. Pero sí hay que conocer, para hacer esta corrección, hay que conocer el scanline, el, el rumbo. ¿Dónde se hizo ese scanline? ¿Cuál es la línea ahí? ¿Ya? Em, a ver. Bueno, acá lo que les decía que eh, las familias que uno tiene normalmente con un mayor a 6% ya significativo,
6% marginalmente significativo y menor al 4% tratar con cuidado. O sea, esto, como les he dicho a lo largo del curso, es como interpretativo también, pero sí hay cosas que son razonables. O sea, por ejemplo, estos datos de acá pesan menos, sí, pero tengo que yo igual tener otros elementos de juicio. O sea, por ejemplo, si yo tengo estos dos y sé que no sé, porque se tomaron pocos datos, muy pocos, entonces tendría que desconfiar de que si estos no están bien representados, ¿ya? Ahora Hacer sí una sé que esto pregunta. es conocido, ¿sí? ¿A qué se refiere con tratar con cuidado? ¿Se refiere a la manipulación? Se refiere a lo que les estoy explicando. O sea, por ejemplo, si yo sé que esta red en realidad está generada con muy pocos datos, porque recuerda que acá esto está de alguna manera hecho continuo, o sea, se le dio un peso a cada dato y se hizo un continuo, pero no quiere decir que haya muchos datos necesariamente. O sea, por ejemplo, acá supongamos que hay pocos datos, yo tendría que desconfiar y al menos pensar que esto podrían pesar más de lo que realmente estoy eh, inicialmente pensando, ¿ya? Ahora, si, como les digo, si es que yo tengo muchos datos y más o menos conozco la geología de la zona, o sea, hay algo más o menos conocido, y yo sé que hay tres familias principales, ¿ya? Por lo que observo, digamos, por la geología, y me aparecen estos dos, eh, obviamente que pesan menos, ¿ya? Pero hay que tratar con cuidado en ese sentido, en el sentido de que esto no es solo numérico, o sea, también este tema del porcentaje ya, pero esto representa algo en la vida real, esto representa algo en el cerro, digo. Profe, pero Entonces, esta representación es de una zona en específico, ¿verdad? No es de todo el globo. como todo el globo, De toda la Tierra, por así decirlo. eh, no, esto es, como les decía yo, bueno, no sé si no han visto la clase pasada, veanla, porque esto es una representación estereográfica de datos. O sea, por ejemplo, yo, en este caso, lo que les estaba diciendo, yo estoy haciendo una red estereográfica de este rasgo. O sea, yo voy a este rasgo y tomo rumbo y manteo de distintos planos de fallas, de discontinuidades, y lo llevo a una red de Schmidt, ¿ya? Como les decía yo, por ejemplo, acá está la red de Schmidt, y esto es lo que yo medí nomás. O sea, yo tomé 303 mediciones, y estas son las mediciones. Se parece un mundo, como al calentamiento global, pero no es eso, es una red que representa planos. O sea, por ejemplo, esta concentración de polos lo interpreto como que hay un plano que es persistente. Aquí hay otro plano que es persistente y aquí hay otro plano que es persistente. ¿Ya? Les recomiendo que si no lo han visto, lo vean porque lo he tratado por lo menos dos clases eh, y, y que son las redes de Schmidt. ¿Ya? Esta es una forma de declaración de planos, o sea, todos los planos posibles, ¿ya? Todos están presentes en este gráfico. Ya, pero es un gráfico, no es un globo terráqueo, es un gráfico. ¿Ya? Es un gráfico 2D de una cosa 3D. Ahora me queda muy claro, gracias. Vale. Eh, bueno, como les decía, hay que tratar con cuidado esos datos que son poco persistentes, porque eh, igual hay que tener criterio en estas cosas. Como les digo yo, no todo es numérico, y hay mucho, mucho de lo que uno sabe que es geología. ¿Ya? O sea, yo
siempre le daría más importancia a la geología que a otra cosa. O sea, estas son representaciones de datos, es manipulación de datos, pero siempre hay que darle más importancia al tema geológico que al tema numérico, porque a veces los temas numéricos engañan en el sentido de que hay pocos datos, qué sé yo, siempre hay espacio para cosas, ¿ya? Importante saber de geología, al menos lo básico, como le decía yo, o sea, saber de cosas estructurales, de, de, de rumbo, conocer, digamos, la edad de donde uno está trabajando, de conocer el tipo de roca, conocer sus cristales. Yo creo que ese tipo de cosas siempre te dejan una mejor impresión de lo que hay, digamos, eh, que la cosa más numérica, ¿ya? Eh, bueno, está en la distribución de Schmidt. Como les decía yo, se le da una distribución y antes que esto le dimos otra, pero en esta a cada polo se le asigna un punto singular sobre la superficie de la esfera, ¿ya? Bueno, para grandes cantidades de datos se hace lo que habíamos visto antes, que era el método Fisher. Eh, bueno, el tema claramente, cuando uno ocupa esta distribución de Fisher, eh, se suavizan más los datos, normalmente, ¿no? ¿Ya? Acá, con una distribución de Schmidt, se ve más, se ven suave igual, pero debe ser por la cantidad de datos. Pero normalmente la distribución Fisher es mejor para suavizar el dato, ¿ya? Obviamente que si uno tiene una gran cantidad de datos, se suaviza todo. Em, Aquí el trazo de planos principales. Bueno, como les decía yo, eso, porque teníamos un mayor 6% normalmente muy significativo, de 4 a 6% marginalmente y menos 4 tratar con cuidado, es lo que decía. Hay que tener criterio ahí de la cantidad de datos y todo ese cuento. Ya, cuando nosotros acá es importante verlo, tenemos, por ejemplo, ese dato que está ahí, vive en esa región que está marcando el software, digamos. Entonces, este 4M tiene ese polo y tiene ese plano. Ese 3M tiene ese polo y tiene ese plano. Ese 2M tiene ese polo y ese plano. Y aquí también se tomó el 1M que tiene ese polo y ese plano. Ya ahí está sujeto, como les digo, a discusión de si va a tomar ese digamos, como un polo válido o lo va a descartar porque está menor al 4%. ¿Ya? Eso, como les digo, tiene que ver con un poco con el criterio propio. ¿Alguien puede interpretar por qué se ve así el polo y el plano? A ver si se ha entendido este tema de la red de Smith. Nicolás, ¿está Nicolás? Michelle, Michelle, José Núñez. Profesor, no le podría decir, tendría que llenar las clases anteriores. No, bueno. Ya están atrasados con las clases, parece, ¿eh? Eh, Porque acá están atrasados con la clase de la red de Schmidt. Por eso que se sí, generó este tema. sí, igual hay mucho que ver, así que sí, sí, profe. Mm. Ahí estamos tomando.
Ya. Bueno, acá lo que les puedo decir es que esto es el polo, digamos que es la normal al plano, y ustedes se podrán imaginar, imagínense esto, así imagínenselo como en 3D, tenemos ese 4M, que es la normal al plano, ¿ya? Y esa normal viene de un plano. Entonces la distancia entre este y este son 90 grados, o sea, este contorno forma 90 grados con respecto a este. Entonces, lo que uno, digamos, concluye es que este plano cortando así en la parte inferior de la esfera. Eh, es como si estuviese cortando aquí y la normal mirar hacia allá, ¿ya? Como es más o menos cercano a la parte vertical de la esfera, que sería este diámetro, ¿cierto? Eh, entonces está más cerca de la orilla, que decir de este está incluso más cerca, creo yo. Bueno, tiene una mayor distribución, por eso es la cola que llega allá, pero acá este 2M es casi un plano vertical, ¿ya? Y, y que tiene un rumbo, digamos, noreste, ¿ya? Pero hay que ser igual bien interpretativo aquí. Eh, como les digo, el software calcula casi todo, pero hay que tener capacidad de interpretarlo. Bueno, aquí ya se eliminó, digamos, esa parte de abajo, que es todo esto que habíamos hablado de los polos, los datos, y simplemente obtuvimos lo que son los planos, o sea, el polo y el plano. O sea, la opción es Major Planes Plot, o sea, gráfico de planos principales o trazo de planos principales, y simplemente se marca el, el plano, ¿no? O sea, ya desaparecieron, digamos, los datos, ya están analizados y como les digo, ya después de las carreras no había puesto. O sea, acá alguien consideró, digamos, que, por ejemplo, el plano 1 era un plano mayor, un plano, a pesar, digamos, de que aquí había una cierta duda, pero ya lo consideró así, así que por lo tanto ya los datos ya se fueron. O sea, esto es, digamos, lo que yo siempre he encontrado lo peligroso de calcular cosas, de que finalmente, por ejemplo, a uno le dicen ya, estos son los planos mayores nomás, pero uno no tiene, digamos, acceso a como al pataleo, o sea, a decir, realmente esto no es tan así como parece, pero bueno, como le digo, ya se definieron que son cuatro, ¿ya? Que son los que están eh, controlando esto. Y hay un deep y un deep direction que me están dando acá, ¿ya? O sea, la dirección aquí son 133 en el uno, en el 2 son 326, eh, eh, en el 3 son 88, en el 4 son 181 y el deep son 58, 71, 75 y 70. Y ya esa es la información, digamos, que tengo. Ya los datos, como les digo, ya desaparecieron, ¿ya? Aquí igual hay una pequeña mención de que, bueno, lo mismo que recién, que tenemos igual área, el hemisferio inferior y 303 polo con 303 entradas, ¿ya? Eh, bueno, como les digo, este tema del deep y el deep direction es bien geométrico, se pueden representar de distintas formas y ahí hay que cabeceárselo más cuál fue la forma que la persona que tomó los datos consideró, digo. Bueno, hacer el agrupado de datos, se creó una nueva columna y asignó cada dato a un set.
Hay datos que no tienen set. ¿Por qué creen ustedes que hay datos que no tienen set? Pueden ser una falla. ¿Ya? O sea, eso yo interpreto que la idea es que quizá sean datos que son de otro, que alguien los filtró y dijo, no, esa cuestión, por ejemplo, una falla, alguien quería solo junta y dijo, ya, la falla fuera. Puede ser. Otra razón por la cual podría estar fuera un dato. O sea, ¿por qué no tendría set algún dato? Bueno, la razón es que hay datos que simplemente no pertenecen a estos planos. O sea, por ejemplo, acá, ¿cierto? Sectorizamos y dijimos ya todos los que están en esta región van a pertenecer al 4M, todos los que esta región van a pertenecer, estos van a pertenecer al 3 y todos estos van a pertenecer al 2, pero por ejemplo, estos datos no pertenecen a ninguna región y por lo tanto no, no se clasifican, digamos, dentro de esas cuatro, de esos cuatro planos mayores que tomamos, ¿ya? Entonces, estos simplemente son datos así medio erráticos, ¿ya? Como le digo, todo esto es sujeto a interpretación, tampoco es tan, o sea, por ejemplo, alguien puede decirme, no, pero es que ese dato de ahí no es errático, ya, pero ya perdió, o sea, ya digamos, ese dato que está ahí ya no ingresó como un plano mayor, así que por lo tanto quedó como un dato errático, ¿ya? No digo eso ya es interpretación. Entonces, todos esos datos que están ahí son datos que no pertenecen a algún set, ¿ya? Entonces, son los que pertenecen a los polos y eso es lo que simplemente no pertenecen a los polos. O sea, hay una cantidad de datos que no va a pertenecer a polos, ¿ya? Bueno, acá en el diagrama de polo también se puede darle un color especial, digamos, a los datos que son del... O sea, es cierto que se creó una columna que se llama set y uno, por lo tanto, en la variable set puede crear, digamos, una simbología y tiene distinta viñeta, digamos, para cada dato de set. Ya, eso siempre es posible en DIPS. Como le había dicho yo, eso lo habíamos hecho con otra cosa acá, me parece, por acá, donde habíamos puesto junta, planes y planes falla. ¿Ya? También aquí habíamos, eso es una cosa cualitativa, digo. O sea, uno tiene una cantidad discreta de datos y puede siempre tomar tomar el dato y ponerle distintas viñetas dependiendo del valor que tome. En este caso son cuatro valores, ¿ya? Distintos. Y entonces, bueno, pareciera que fuera cualitativo, pero es cuantitativo. Que uno tiene el dato tipo uno tipo 2 tipo 3 tipo 4 y no data. Y los no data quedan como una X. ¿Ya? O sea, Tips, digamos, eligió la viñeta, pero eh, se entiende que, por ejemplo, el triangulito son los que pertenecen a esta zona, me parece que era el 3M, no, el 2M, el 4M, y así, ¿ya? Agrupar por tipo de datos. Bueno, y esto también es importante, que son el tema de las estadísticas. O sea, si bien lo que representa, finalmente RIPS es una herramienta solo para representar esto,
o sea, para representar la red de Schmidt de manera fácil y rápida, como les decía yo en mis tiempos, eh, uno tenía que andar con un, con una fotocopia de la red de Schmidt y sobre eso una cosa transparente, un papel transparente, no sé cómo se llama, transparencia, y girarlo y dibujarlo uno, y era verdaderamente un cacho, o sea, difícil de hacer. Pero finalmente lo que hace Tips es generar algo mucho más simple en ese proceso y hacer eso mismo que uno hacía a mano, pero eh, con un software. Entonces, como les digo, finalmente en cuanto a representación, lo que intenta representar Tips en su pantalla principal es esto, o sea, los planos, una representación de planos, básicamente. Pero también existe como les digo, la representación de cosas estadísticas de información que tenemos en la base de datos, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿cómo representas tú en DIPS el espacio? No se puede, porque no es un plano. O sea, no se puede simplemente, ¿ya? Entonces, para esos otros tipos de datos, digamos, eh, uno puede, bueno, sacar obviamente distintos tipos de gráficos, no solamente está este histograma, sino que también un gráfico de línea y un gráfico circular, una torta, digamos. O sea, por ejemplo, qué porcentaje es muy rugoso, pulido, rugoso o suave, ahí hay un gráfico torta, ¿ya? Eh, la forma, que es la cantidad más o menos, digamos que hay muchas más discontinuidades que son planas que son discontinuas, ¿ya? El número de datos también. Y aquí, por ejemplo, la persistencia, normalmente la persistencia varía entre 3 y 21, y por aquí por el medio sería, no sé, pues 7, que sería como la medida de tendencia central, la media. Hay algunas que tienen más persistencia que otras, ¿ya? O sea, para esos datos uno puede hacer estadística, y como les digo, es porque en el esto también se podría hacer con otro software, ¿eh? Por ejemplo, uno tomar esta base de datos y obviamente podría tomarla y tirarle Excel o a otro software y, y dar exactamente la misma estadística, pero bueno, Tips tiene la opción, ¿ya? Tiene la opción, ya que uno está trabajando en él, es bueno ese de él mismo sacar esa opción ahí, ¿ya? Variables cuantitativas, con la cantidad de datos que representan por ejemplo, este espaciamiento, que es una continua, ¿cierto? Porque el espaciamiento es un dato real, o sea, no es cualitativo, sino que es cuantitativo. O sea, el espaciamiento es continuo. Eh, bueno, aquí hay opciones de los gráficos, digamos, aquí esto es cualitativo. O sea, por ejemplo, uno tiene una rugosidad, entonces se clasifican como muy rugosos 36, pulidos 20, rugosos 123 y suaves 124. No hay nada, digamos, fuera de esas categorías que uno ha definido, ¿ya? O sea, uno define la categoría, por ejemplo, suave y hay 124 datos, rugosa hay 123 datos, y pulida 20 datos y muy rugosa 36 datos. Son dos tipos de gráficos distintos, digamos, porque acá el software asume que en este eje hay una especie de continuo, por ejemplo acá hay una especie de continuo, ¿cierto? O sea, en el eje X hay un continuo, si bien los espaciamientos en realidad son un conjunto finito lo que yo le estoy entregando, pero la variable en sí es continua, ¿ya? Y eso tengo que decir. Y acá asume que son discontinuos, o sea que hay categorías.
Bueno, acá se puede sacar distintas estadísticas para verlo ¿ya? Tenemos 4 sets y podemos sacar histogramas, estadísticas para cada uno de ellos, ¿ya? Diferenciados. Que es útil porque, por ejemplo, este tipo de datos que está agrupado aquí en el 3M, o sea, en el C3, en el C3, eh, eh, probablemente comparta más características con ellos mismos, digamos, que con, por ejemplo, con el UNM. ¿Ya? Ese set 1, a lo mejor, no sé, pues su rugosidad es mayor, digamos, por ejemplo, que en 3. Entonces, claramente ahí hay una diferenciación de datos, ¿ya? Y separarlo sirve harto porque se puede estudiar, digamos, cada, cada una de las familias por separado, cada set por separado. ¿Ya? Las estadísticas, como les decía yo, por ejemplo, acá son estadísticas propias del set, que como les decía es importante, porque, bueno, como les decía, igual estadística, o sea, ya cuando Tips agregó esta columna, o sea, cuando ya Tips agregó esta columna que es set, o aquí, uno ya igual puede ir digamos, aplicar un filtro en Excel y hacerlo, ¿no? Pero, como les digo, tienen la posibilidad. Y entonces uno, por ejemplo, puede sacar acá el espaciamiento, como ven, el espaciamiento en el set 3. Bueno, acá hay algo aquí, ¿eh? Bueno, aquí dice set 1, set 4. Por ejemplo, el set 4, el espaciamiento es más pequeño que, por ejemplo, en el set 2, ¿ya? Pero como les digo, hay una mejor medida central, porque al final esto son medidas de tendencia central, o sea, por ejemplo, el promedio de estos son 2,8, ¿ya? O sea, el espaciamiento normal, digamos, 2,8, y el espaciamiento 1,18, 1,4 y 1,8. Y ahí uno, digamos, sacar, o sea, al final aquí tenemos la orientación de la discontinuidad y su espaciamiento, ¿ya? Eh, bueno, y aquí los intervalos de confianza y variabilidad. Bueno, la confianza o el intervalo de confianza es un valor angular que muestra la confianza promedio dentro de un ángulo específico de certeza, ¿ya? O sea, ¿dónde tenemos la mayor cantidad de datos? La variabilidad es como la desviación estándar eh, que refleja la variabilidad de la información, ¿ya? Eh, bueno, esa es básicamente la diferencia. Uno un ángulo y el otro un intervalo, pero tiene que ver con lo mismo que esto. O sea, es como la media y la desviación estándar, ¿ya? Eh, pero básicamente con llegar hasta acá, que es el espaciamiento de la estructura y su orientación, o sea, es el plano que lo contiene, digamos, eh, creo que es suficiente. O sea, para este mapeo que hicimos acá, se obtuvieron esos resultados, ¿ya? Eh, Nos tomamos un receso hasta las 11:30 y volvemos con la segunda parte de la clase, ¿eh? Yo, profe. ¿Profe? ¿Sí?
¿Sí? Quería preguntarle, usted dijo que iba a haber una tarea sobre esto, ¿cierto? Una tarea, sí. Eh, Esa tarea, o sea, el programa usted lo va a enviar y esa tarea va a ser individual para cuando. Sí, el software se llama RockSign, se puede descargar gratuitamente desde ahí. Le voy a dar algún tip si es que lo necesita. Pero le voy a mandar al correo la tarea porque tengo que mandarle una base de datos. ¿Ya? Ya, profe. Ahí le mando las instrucciones necesarias para la tarea, digamos, no puede hacer consulta. Ya, continuamos.